Particularmente, como tú dices, esta marca del Rey Colimán es una marca que se enfoca específicamente como a la difusión de los valores, las cuestiones culturales, artísticas del estado de Colima. En ningún lugar a lo mejor te van a preguntar, ¿tú de qué escuela vienes? Para ver si te doy el trabajo. Si vienes de tal y tal, si te contrato, si no, no. El trabajo, cualquier cosa que hagas, que también es lo que les digo a los alumnos, finalmente es propiedad, por así decirlo, de la empresa. Entonces la empresa tiene, por así decirlo, los derechos de explotarlo, aun cuando tú ya te hayas ido, ¿no? Cliente sí es una palabra muy fuerte en el sentido de que es la persona que regresa constantemente contigo por trabajo. Claro. No fue la persona que te pidió una cosa y ya no volvió. Por ejemplo, ahí más bien es la marca la que me puede dar el ingreso o el modelo de negocios. Fíjate que por de estos 7 años, completamente honesto y digamos que mal de mi parte, ha sido un hobby. Yo creo que la mitad, por así decirlo, de mis ventas es de gente de fuera de Colima, Sí, totalmente. pero que es de Colima. Totalmente. O sea, gente que se quiere llevar algo de Colima Sí, a sí, donde se sí te encuentra. entiendo, Marco. Mi sueldo más alto sí fue el de la Ciudad de México, e incluso cuando ya me vine para acá, seguí trabajando como freelance con ellos. Sí, mi entrada más fuerte seguía siendo el ingreso que tenía que Ya. partir de allá, aún estando yo aquí. Sí. Finanzas para Creativos, segunda temporada. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Finanzas para Creativos, un espacio donde hablamos de plataformas y formas para comprar, vender e invertir. Mi nombre es Julio Luna y el día de hoy vamos a tocar un tema que lo hemos tocado de alguna u otra forma, pero ahora nos vamos a ir de lleno. Vamos a hablar del mundo del diseño, específicamente del diseño gráfico y de cómo vivir sin morir en el intento. Así que para eso tenemos al buen Marco Cárdenas. ¿Qué onda, Marco? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Fíjate que muy rara vez hago una especie de presentación formal Ajá. de los invitados, porque por un lado me gusta más que ellos se presenten y por otro lado también, pues, no sé cómo se identifican más, pero en Ajá. tu caso quiero hablar muy rápido porque la parte académica creo que es muy importante en tu caso. Licenciatura en diseño gráfico con un intercambio en la Universidad de Málaga, de Sí. España, con una maestría en artes Visuales. visuales en la UNAM. Sí. Entonces, y actualmente coordinador de la carrera de diseño gráfico en una escuela de aquí Sí. de Colima. Entonces, eso para mí es muy, pues, muy interesante, ¿sabes? O sea, de entrada Gracias. me queda claro que la parte académica es algo que a ti te gusta mucho. Sí. ¿Cómo Sí, está sí. ese rollo? ¿Por qué? O sea, no a todo mundo, ¿verdad? No sé, yo creo que no, en realidad, porque pues digo, habría más gente como que en la área, pero sí fue algo que siempre me llamó la atención desde el principio. De hecho, literal, casi en cuanto también yo estaba estudiando, casi quería dar clases, y sí fue una persona que me dijo y que se me quedó grabado y que creo que sí también lo tomé en cuenta y por eso lo que me dediqué a hacer. Me dijo, bueno, tú qué vas a enseñar si vas saliendo, ¿no? O sea, iba aprendiendo, iba saliendo de lo mismo, entonces cómo yo iba a darle algo nuevo a los alumnos si traía justo lo que me acababan de dar los maestros. Y pues siempre ha sido como un interés personal el dar clases o el estar, digo, sí como que enseñando, compartiendo, no sé, la modalidad en la que sea, pero sí como que esa parte de difundir, por así decirlo. Sí, como que toda la parte académica, ¿no? La Ajá. parte del diseño, desde la Sí. parte teórica hasta su aplicación práctica. Claro. Oye, ¿en qué parte te especializaste? ¿O cuál es el área que a ti del diseño gráfico te consideras que es tu expertise? Pues digo, así como tú mencionabas, creo que ya ves que pues en la formación, en la carrera, igual como tú dices, en la parte esta académica, pues enseñamos a el general del diseño gráfico, ¿no? Yo lo que considero que es mi especialidad y en lo que me formé profesionalmente fue en el editorial. Fue la parte que a mí más me gustaba también. Desde chico, digo, coleccionar revistas, estar buscando como que estar viendo también, aunque no las comprara, la que quería era seguir como que coleccionando. Incluso también llegué a tener series de varias de las que me iban gustando por el diseño, por no sé, el papel, la portada, X cosa. Y pues eso fue como que lo que a mí más me llamó la atención del diseño gráfico. Como decías tú, pues en realidad sí, al estudiar, creo que en la carrera, como vimos el general de lo que era el diseño, pues no cubría todo todavía con lo que yo quería aprender. No hice en la escuela todo lo que yo quería saber del diseño editorial. Entonces fue cuando ya me entró como que la intención o la curiosidad de seguir buscando, aprendiendo más sobre eso. Oye, vamos a entrar ahora sí directo a este tema y lo quisiera dividir para dar cosas prácticas a la gente que está escuchando esto. Ujú. En tu experiencia, ¿cuáles fueron los pros y las contras
para que alguien que está recién egresado pueda Sí. tomar en consideración. Lo divido en 3, la parte de la empresa donde tienes un horario, donde tienes un sueldo fijo y demás. Quizás también, ahorita nos dirás algunos pros y contras. Luego la parte de emprender o de tener esta parte de freelance, que Sí. pueden ser dos cosas parecidas. Ahorita nos vas a platicar en qué has emprendido y en qué has sido tú también freelance. Y la parte de la escuela, de la academia, la parte de la cátedra. Ok. Ahorita te voy a hacer preguntas muy, muy específicas. Creo que esta es la parte buena. Si les interesa el mundo del diseño, creo que esta es la parte que va a aportar mucho para los que estén recién egresando, sobre todo. Empresa, Marco. Primero, ¿en qué escalón lo pones tú de tener que elegir en qué mundo? Si solo te tuvieras que quedar en uno, el primero, el segundo y el tercero, ¿cuál sería en ese lugar la parte de la empresa? Fíjate que eso es como lo más difícil que te voy a poder definir en todo lo que hubiéramos platicado hoy. Échale, atrévete y échate el reto. Yo pienso que el tercer lugar sería para la empresa. ¿Ok? Porque Y ahorita entramos a detalle. Segundo, segundo, la cátedra. Y tercero, el emprendimiento. Bueno, perdón, más bien. Segundo, la cátedra. Y primero, de 3, 2, 1. En primer lugar, el emprendimiento. Órale. Vamos con la parte de la empresa. Ajá. ¿Cuáles serían esos contras? Quiero empezar con ellos. Sí. Porque está en tercer lugar la parte de la empresa y al final nos cierras con algo que sea pro. Los contras, pues definitivamente es el trabajo para alguien más. O sea, ahí tú tienes un tope. Sí tienes un sueldo, tienes la seguridad de estar recibiendo mensual, quincenalmente, semanalmente, dependiendo del formato. Una remuneración económica existe, no te va a faltar porque la empresa se compromete contigo a dártelo. Tú tienes también, o como dijeras tú, ¿no? Los egresados o la gente que está empezando, también tiene la libertad de dejarlo en el momento que quiera. No tiene por qué quedarse ahí años. Pero pues sí es una restricción, yo lo veo en mi experiencia como más fija. Ya hay espacios delimitados, tanto físicos como tiempo. Tienes a dónde ir, qué horas estar ahí, cómo cumplir con todo ese tipo de reglamentos, condiciones en las que se establecen para desarrollarlo en ese momento. Y pues el trabajo, cualquier cosa que hagas, que también es lo que les digo a los alumnos, finalmente es propiedad, por así decirlo, de la empresa. Es trabajo creativo, trabajo de autor propio, pero pertenece o se desarrolló dentro de una empresa, entonces la empresa tiene, por así decirlo, los derechos de explotarlo, aun cuando tú ya te hayas ido, ¿no? O sea, el cliente va a regresar, pero el cliente fue de la empresa y pues es como uno de los contras en el caso de que el trabajo se sigue quedando ahí, sean logotipos, tarjetas, datos, lo que tú hayas generado, ahí se queda. Entonces creo que eso es como uno de los principales contras. Los pros, que pues definitivamente el dinero. O sea, digo, pues es trabajo, estamos hablando de finanzas y demás, el dinero va a estar. Tú sabes cuál es la cantidad, repito, al tope, pero cada determinado tiempo lo cuentas. Si es una empresa que está trabajando las cosas de acuerdo, no sé, ¿Por ley? Por ley, exacto, pues tienes tus prestaciones, tienes tu aguinaldo, tienes tus vacaciones, que ahí también depende mucho de otro tipo de detalles, ¿no? O sea, cómo te dieron de alta, con qué sueldos, si con el mínimo o con el real, para ver qué tanto estás aportando tú mismo a tu Infonavit y cosas por el estilo. Esa parte, Marco, que dices, yo cuando me tocó recién egresar y veo que a muchos les pasa cuando eres joven, te da mucho miedo a veces hasta preguntar si tienes derecho, claro, en qué régimen o en qué salario te dieron de alta. Todas las cosas que normalmente uno por ser joven o por ir iniciando cree que no tiene derecho a preguntar. No, y creo que es una información básica y que todos como trabajadores tenemos derecho a preguntar al menos y saber cuál es nuestro estatus al momento de ingresar. Sí, porque definitivamente eso tiene que ser uno de los criterios que a ti te den la opción de elegir quedarte o no, porque también eso es lo que yo sí quisiera hacer como hincapié. O sea, tú estás buscando trabajo, tú tienes la necesidad de recibir un ingreso, pero también tú tienes la oportunidad de buscar más opciones. O sea, no porque se abrió un puesto, tienes que correr a ganarlo y quedártelo y aferrarte ahí por el tiempo que puedas. No, o sea, si no te gustó, si no tienes la información que tú necesitas, pues buscar otro, para ir como resolviendo o cumpliendo con tus expectativas. Entonces sí, definitivamente preguntarlo desde el principio, si también las personas no te están dando la información, pues a lo mejor ya es como dijeran, no, una bandera roja, ¿no? Quizá no es como el lugar indicado para que te quedes, para hacer carrera, para darles tu tiempo, porque pues es lo que no se nos va a regresar. Finalmente, entonces mejor considerarlo. Oye, para cerrar esta parte de las empresas y de las empresas de diseño, evidentemente, y de la industria del diseño, ¿en qué tipo de especialización
tú ves que hay un camino quizás para un crecimiento profesional? O sea, ¿qué industria, qué área de especialización del diseño gráfico tú le recomendarías por el tema del Sí. crecimiento y de los sueldos, etcétera? No, pues definitivamente yo creo que las redes sociales, o sea, todo lo que englobe, ya sea desde aplicaciones, publicidad, marketing, community manager, fotografía, ilustración, animación, todo lo que se vaya a verter, a poner en una red social, es lo que yo le recomendaría a alguien que quiere seguir aprendiendo, que quiere seguir desarrollándose. Va a estudiar 3, 4, 5 años en una escuela, pero si tú quieres continuar tu desarrollo y no como que, ok, ya aprendí, ahora me pongo a trabajar. Estancarse. Ajá, porque realmente pues sí llega un punto en el que estás repitiendo y Repitiendo, que repitiendo. eso pasa mucho en el diseño. Sí, Ahora, por otro lado, ¿qué va a pasar con la industria tradicional del diseño, de los impresos, de los diseños ujú, tangibles. ¿No? ajá, de la parte física del diseño, inclusive las identidades? Ya ahorita muchas aplicaciones te hacen una identidad o Sí, servicios en línea. ¿Qué va a pasar con ese mundo tan bonito, pero tan tradicional del mundo del claro. diseño? ¿Cómo lo ves? No, yo digo que definitivamente sigue, o sea, es que afortunadamente yo creo que también ahí es como que un espacio para, la oportunidad. Hay tanta demanda, bueno, ¿Cómo lo enfocarías tú para que la gente que sí quiere ajá, estar o que está ahí lo aproveche? Porque sí, muchos, pues como todo, ¿verdad? Hay momentos donde esta misma industria se las come, porque la guerra de precios, sí. hay mucho tema ahí. ¿Cómo le recomendarías o tú cómo lo haces para seguir con clientes vigente o si fuera una empresa de la que estamos hablando, que siga viva una empresa? Claro. Sí, es que eso es a lo que yo me refería. O sea, en realidad como hay tanta gente, o sea, hay tanta gente que, por ejemplo, va empezando. Hay gente que hoy se le ocurrió su idea de negocio y la empieza a desarrollar en una semana, en un mes, pero no es la única persona. O sea, hay 5, hay 20, y esos fueron hoy, mañana hay otros. De esos 20 te llegará uno, otro le llegará al compañero, al colega, al amigo, a no sé quién más. O sea, creo que sí hay oportunidad para la gente. Pero volvemos como tú mismo lo mencionabas hace rato, o sea, a lo mejor esos son negocios un poquito más pequeños, que no hay por qué, no darles la atención Por o supuesto. delegarlos, sino que finalmente ese negocio a lo mejor va a tener un alcance más reducido porque su mismo mercado, su mismo producto es más local, pero definitivamente los impresos, digo, y hablando también de lo editorial, van a continuar. O sea, no tenemos tampoco todos el alcance, todos tenemos el acceso, ni las mismas herramientas como para poder sustituir el papel. Sí genera más recursos, naturales que se tienen que, destinar para esto, sí se requiere más dinero para poderlo echar a andar, pero pues es lo que al total de la población le va a llegar. A lo Claro. mejor no todas las personas tienen acceso a su teléfono, a internet, a estar conectados a las redes sociales. Entonces definitivamente sí hay un mercado para esos negocios, tanto para el negocio emprendedor como para el diseñador que se quiere enfocar o se está dedicando únicamente a esta A parte esta parte tradicional. tradicional. Ajá. Bueno, al final vamos a dejar unos tips ya bien concretos y estrategias de cómo poder conseguir clientes o cómo Marco consigue sus clientes ayudándose de sus diversas estrategias, tanto tradicionales como digitales. Al final hacemos esas preguntas, Marco. Pero para pasar al segundo que tú ponías en esta lista, que es Sí, la parte de la academia, sí. que es la parte de la escuela, la parte de la enseñanza, la cátedra. Esta parte, ¿por qué la pones como en este segundo lugar? ¿Qué crees que un diseñador, como es tu caso, que también me tocó a mí, que es la parte de la cátedra, cómo puedes, digamos, de la parte financiera o de la parte de crecimiento profesional, puede uno ir escalando o qué Claro. caminitos hay en la parte de la cátedra para un Sí. diseñador? Volviendo como al pro y contra del ejercicio pasado. Ujú, sí, pros y contras. Creo que el contra, como para iniciar por este lado, pues a lo mejor tiene que ver con, pensándolo, lo vería como con la atención, en este caso, digamos, de nuestro cliente inmediato, que son los alumnos. Sí, Creo que sí se ha desarrollado la parte del aprendizaje, de la formación de las nuevas generaciones, de los recursos que ha habido, de hecho de las condiciones ahora con la pandemia, las clases en línea y eso, sí se han dado ciertas cuestiones en las que es muy diferente cómo están aprendiendo los alumnos ahorita, cómo están trabajando los alumnos ahorita, cómo estuve yo, cómo estuvimos, bueno, tú y yo que estuvimos más o menos de la misma generación en aquel tiempo en la escuela. Creo que la única desventaja que yo veo es la falta de interés. Y es una, este,
una desventaja muy grande, porque digo, si tú ya estás teniendo la oportunidad, alguien te está dando el apoyo, te está dando la posibilidad, te está respaldando que tú estés en cualquier aula, no nada más de diseño gráfico, si tú tienes el acceso Ajá. a una licenciatura, Te refieres como estudiante, ¿verdad? sí, Ah, ok, ahorita nos platicas desde la parte que te toca a ti de sí. cátedra, ¿cómo puedes crecer ahí como Claro, pero digo, maestro? si el alumno está teniendo esa oportunidad y que la desperdicia, te digo, creo que es como el mayor contra que hay en esta parte de la carrera académica, te digo, tanto para alumno como maestro, porque a Es pesado. nosotros, ajá, acá, a nosotros nos hace el trabajo más difícil. Y como profesional, ¿qué tanto crecimiento hay? ¿Qué tanto se puede vivir solamente de la cátedra? ¿Cómo ves Ajá. ese tema? Pues ahí sí que depende, porque digo, por ejemplo, tendría que ver con este pues los espacios, debe decir, los espacios geográficos, Colima, Las la cantidad de escuelas escuelas, mismas, ajá, la cantidad de escuelas, la cantidad de horas, creo que que normalmente se les paga a los maestros de dos formas, o por horas o por tiempo completo, ¿verdad? sí. O hay otras formas que tú conozcas. No, creo que sería nada más, ajá, Tiempo por horas o completo, tiempo. que es como una jornada laboral, y por Ajá, horas, las horas que das de clase, hora clase, son las que se te pagan, sí. ¿verdad? Para darle una idea a la gente que no tiene idea de cómo se le paga a Ah, un ya. maestro, Ok. dependiendo, pues, claro, diferentes maestros de diferentes Sí, porque, instituciones o grados sí, escolares. ajá, porque también depende, pues, digamos que la cuota, por así decirlo, cambia de acuerdo al grado académico, licenciatura, maestría, doctorado, la trayectoria, X cosas, sí le va aumentando quizá un poco el sueldo y sobre todo ya dijeras tú a los de tiempo completo, pues sí es uh, el ingreso que puede llegar a generar a Que puede partir generar. de este trabajo. Este, yo creo que el desarrollo, pues sí viene dependiendo de la institución en cuanto al alcance que se pueda llegar. Qué tanto tu institución te permite, seguir creciendo, seguir desarrollándote en lo que estás. La ventaja, creo yo, en esta parte tanto económica como de desarrollo, es el hecho de que la escuela es el formato que conocimos de niños, pero aparte en el sentido de que tiene su horario específico, puede decirse que es un trabajo, podría decirse, y hago hincapié ahí sí, en que es un trabajo de medio tiempo, Sí, y el otro medio tiempo puedes dedicarlo a seguir creciendo. claro. Creo que es muy importante que un catedrático siga trabajando en su área, porque si no, vuelvo a lo mismo, ¿qué les está enseñando a los alumnos? ¿Qué les está compartiendo si no está aplicando lo que les dice, lo que aprendió, lo que sacó de un libro? Porque pues sí hay que fundamentarlo en algo, pero también en la experiencia, ¿no? Entonces creo que esa es la más grande ventaja, por eso lo puse en segundo lugar, porque estás trabajando en una empresa que es una Una escuela, escuela. pero tienes la oportunidad de también desarrollarte por tu cuenta y eso creo que es la opción en la que, digamos que en la que yo Un estoy, punto medio. ajá, el punto medio en la que yo me encuentro para poder desarrollar todas mis demás actividades. Claro. Oye, referente a la escuela, para ya cerrar, ¿qué opinas de estos ciclos escolares de la mayoría de las carreras en México de 4 años? ¿Crees que diseño pudiera durar menos? ¿Está bien 4? ¿Debería de Ujú. durar más años? Dependiendo de la escuela, ¿verdad? Hay escuelas que duran 3. Sí, Pero ¿cómo es el tema del tiempo que se dedica para que un profesional, en el caso del diseñador gráfico, se prepare? ¿Crees que es poco, menos? ¿Debería de ser más? ¿Qué ujú. opinas? Yo creo que sí puede haber opciones más reducidas donde el enfoque sea muy concreto. Te digo, sí nosotros en nuestra formación y de hecho, pues bueno, también donde laboro es licenciatura en diseño gráfico en general, ¿no? Digamos que un tronco común. Pero sí en la UNAM, la UAM, allá sí tienen como tronco común y varias especialidades. Entonces, esa formación, esa especialidad que se le da, creo que es donde ya cada quien pudiera dedicarle más tiempo Más a crecer. tiempo. El tronco común creo que pues es necesario porque a la vez pues vas entrando a creer o ver qué es diseño gráfico y a la vez pues sí está demasiado amplio. Tendría que ser una escuela muy específica donde sí sea diseño publicitario, por ejemplo, Que se especialice. sí, para medios impresos, para medios digitales, entonces ya el alumno se vaya como por ese lado, pero tendría que ver finalmente con el plan de estudios la carga de materias, trabajo para Pero determinar entonces, el para tiempo. resumir, ¿tú estás de acuerdo que dure 3 o 4 años o crees que pudiera ser en la mitad de tiempo o menor al tiempo oficial? ¿Crees que hay tiempo Ajá. muerto o crees que está bien o que estamos a buen tiempo? Yo creo que está bien.
Más ya es demasiado, también ya Pero es menos darle faltaría. largas. Sí, ya es darle largas. ¿Qué opinas de que alguien se dedique a una profesión mediante un curso o haberlo aprendido en la práctica sin haber tenido una Ajá. preparación académica? Pues... ¿Es válido? ¿Se consideraría para ti un diseñador alguien que aprendió en un curso de internet? eh, es que sí está... Están traposas las Ajá, preguntas sí aquí, está ¿eh? difícil. Así está difícil porque finalmente el resultado es el que debe hablar por el trabajo de la persona. Hemos hablado o platicado, te digo, con los alumnos, o sea, en ningún lugar a lo mejor te van a preguntar, ¿tú de qué escuela vienes? Para ver si te doy el trabajo. Si vienes de tal y tal, si te contrato, si no, no. Entonces, si una persona fue autodidacta y se formó a partir de tutoriales, creo que va a estar muy reforzadas sus habilidades técnicas. Sí vas a saber moverle perfectamente al Photoshop, Illustrator, Corel, te va a manejar toda la paquetería Adobe probablemente como nadie, pero su diseño comunica, tiene realmente un concepto, tiene una referencia, tiene un antecedente, que esa es la diferencia, creo, con la licenciatura. La parte de los títulos, te tocó estudiar una licenciatura, posteriormente una maestría. ¿Qué pasa con la gente cuando justo le toca estar también estudiando? ¿Recomiendas, en tu caso, te ha servido el título? ¿Qué opinas de los títulos, de los papeles Ajá. en el mundo del diseño gráfico? Es importante para trabajos académicos tener el grado de licenciatura. Si no tienes la licenciatura, con el papel, vuelvo a lo mismo. Pudiste haber egresado hace 10 años, trabajado esos 10 años, ser el mejor en la área, pero si no tienes el papel no puedes trabajar, no puedes no entrar a este En ámbito. la parte académica. Así es, a lo mejor alguno que otro trabajo. Este... Y creo que nada más como en esta área Área. es donde te piden el papel. Definitivamente cualquier estudio, cualquier otro negocio, imprenta, como le quieran llamar, Agencia, despacho. agencia, despacho, o sea, el resultado es lo que importa. Por eso repito, no es necesario que vengas de universidad uno 2 o 3 con que tu portafolio que respalde lo que tú vas a desarrollar en ese tiempo que vas a estar ahí trabajando. Y por lo mismo, también, pues, ahí sí como tip, recomendación, pues el portafolio se desarrolla desde clases, o sea, no, Entonces le ves más fuerza o más importancia en el mundo laboral, fuera de lo académico, a tus habilidades, a tu portafolio, que al título mismo. claro, sí creo que el portafolio es lo que va a defender Claro. esa posición, para poderlo sacar Por adelante. supuesto. Ujú. Digo, al final de cuentas, digo, hay mil cosas que pasan en el camino. El tener un título no hace daño. No, Definitivamente, o sea, no. si ves más pros que contras, tenerlo va a ser mejor que no tenerlo. Claro, Aquí en el camino creo que va a depender mucho también de una cuestión, por un lado personal, también un poco económica, porque hay un costo Sí. de tener una titulación, y también una cuestión de, digamos, ya la parte personal que te decía, porque también para muchos esta realización, ya sea personal sí, o familiar, familiares, puede claro. tener un peso muy fuerte. Yo creo que es muy válido también cumplir en medida de lo posible, quien se lo permita, dar ese paso completo. Sí, y definitivamente yo pienso que es una conclusión a tu esfuerzo, sea mínimo, muy grande o Sí. digo, dependiendo cómo fue el alumno en su trayectoria, Saludos pero ahí a los alumnos. ajá, a los que sí, hasta los que sí le echan ganas, con gusto, ajá, y si ya le invirtieron X cantidad de tiempo, Cerrar. sí háganlo, porque después la vida va a dar X vueltas, va a dar ciertas condiciones que a lo mejor no van a poder regresar a ese punto. Claro. Entonces, antes de que partan, antes de que crezcan, antes de que se vayan a su siguiente etapa de la vida, concluirlo, sacar tu título, dijeras tú, se lo entregan a su mamá, a su papá, lo ponen en su cuarto, en su estudio, y ya concluyeron esa etapa. No le dejaron empezar, no le dejaron sin terminar, Sí. y es un proceso, o sea, creo que sí es necesario, concluirlo. Te decía, a lo mejor para desarrollar un trabajo, para conseguir un puesto, no, pero sí para que la persona pueda concluir ese ciclo Te da al finalmente. menos más posibilidades de algo Sí, más, ¿eh? Te da más cartitas y fichitas para jugar así es. este juego de ser adulto. Ahora, Marco, la parte del emprendimiento, la parte del freelance o la parte donde tú desarrollas proyectos Claro. propios. Tienes por ahí un par de proyectos, especialmente el Rey Colimán, Así es. que es esta agenda que haces año tras año, y un par de proyectos más freelance y de trabajos que tú haces. ¿Cómo es esta parte? ¿Qué te da de pros, qué te da de contra emprender
de depender de un producto en este caso. Ajá. Platícanos de la agenda para que la Claro. gente la conozca y cuáles han sido los retos y los pros también de este tema de emprender un negocio, sea de diseño o relacionado. Sí, por ejemplo, digo, en este caso, como tú dices, pues una agenda tiene ya 8 años, que saco consecutivamente. Fue, pues, vuelvo a lo mismo como parte de estas experiencias que voy generando, o sea, o que voy adquiriendo. A mí personalmente me gusta ser así como muy estructurado, muy organizado entre qué voy a hacer hoy, qué sigue, qué continúa, hago listas y luego hago la lista de la lista donde marco lo que ya hice y lo que me hace falta Sí. como para llevar este control. Entonces, es un producto que a mí me sirve. Entonces, creo que hay gente o este nicho de personas con las mismas necesidades o los mismos formas de trabajar en las que les beneficia y era el hecho de yo generar algo que tuviera una función. Particularmente, como tú dices, esta marca del Rey Colimán es una marca que se enfoca específicamente como a la difusión de los valores, las cuestiones culturales, artísticas del estado de Colima. Ujú. Por eso el nombre surgió desde que yo seguía todavía en la Ciudad de México. Fue como una mezcla entre varias cosas y gradualmente, pues así como mencionas, se han dado diferentes productos, tazas, playeras, cuadernos, alguna cuestión de pintura que digo que a lo que se me ocurra que haga que vaya bajo este criterio, ahí lo voy metiendo. Han sido, digo, pues en esos años lo que se ha ido generando como producto de la marca, pero siempre cuidando esa línea de lo colimote, o sea, qué representa Ya. Colima y no ya a estos años, o sea, definitivamente digo, pudiera seguir otros 7, 8 años bajo la misma temática, pero sí he querido como que irla desarrollando a más cosas, ya no necesariamente el arte prehispánico, sino también, por ejemplo, las tradiciones. Hay muchísima riqueza cultural en el estado que te repito, yo pensando así como de si no lo hago yo, va a venir alguien más a hacerlo y Ujú. peor que venga alguien de De fuera, ¿no? fuera. Entonces dije, no, o sea, lo tengo que hacer yo, tengo que ser, o sea, alguien de Colima, alguien que esté mostrando este tipo de cosas y ese ha sido mi objetivo, o sea, crear productos que tengan una función para que la gente los compre, se lleve esta parte de la información de la historia de Colima, pero le esté funcionando para algo. La agenda, pues te digo, definitivamente, pues digamos que la base estructural de una agenda normal, más la opción en este caso yo le puse como un plus, por así decirlo, el hecho de que cada separador de mes es una ilustración diferente que yo hice. Sí. Esa ilustración tiene que ver con esta parte de las cuestiones culturales, las máscaras de Xuchitlán, no sé, sitios icónicos del estado, o sea, que se pueden ir identificando. Y en blanco y negro, o sea, más bien en línea, negro, para que la gente los pueda colorear. El colorear, pues sí es una actividad también que se ha demostrado que sí ayuda a relajarte, a poder desarrollar de nuevo habilidades que de niño tenías Claro. y que poco a poco los vas dejando. Entonces, como que darle esta interacción que la gente, aparte de vaciar toda su información, toda su vida profesional o todas sus actividades, pueda como que ir poniendo un poco de, ya así como de su creatividad, de su Ya, ya. Sí, criterio. que puede interactuar con la agenda, que no Así nomás es, sea algo que tienes ahí sí, como tan independiente a tu día a día, que lo puedas interactuar, así es. puedas rayar. O- Y y la agenda en ese sentido, Marco, o sea, ¿qué tanto negocio representa? ¿Lo quieres llevar a algo más grande? ¿Actualmente te ajá, genera ingresos? ¿Son parte de tu modelo de negocios que complementas? ¿O cómo sí. funciona esta parte para ti? Pues, por ejemplo, ahí más bien es la marca la que me puede dar el ingreso o el modelo de negocios. Fíjate que por de estos 7 años, completamente honesto y digamos que mal de mi parte, ha sido un hobby. Ujú. Ha sido un hobby en el que yo me he dedicado a producir, te digo, hasta hace poco sí ya lo tomé como esta parte de realmente hacerlo un negocio con la secuencia de más productos, porque finalmente la agenda tiene una vida o tiene un mercado específico. Sí, Estos meses, no sé, septiembre, no, noviembre, diciembre, enero, ya en febrero, obviamente ya no voy a vender agendas, claro. ni yo procuro tener para esa fecha, ni tampoco nadie va a estar comprando en ese tiempo, entonces ahí es donde ya Se acaba el desde tiempo de vida de la venta de este así es, de producto. la venta del producto. Entonces, es ahora apoyarte, digo, la marca o mantenerla presente, tanto con las ilustraciones, esta parte con lo que la gente me puede ir mandando, puede ir subiendo a la página,
pero en la parte económica con los otros productos, o sea, el de desarrollar las playeras, desarrollar tazas. Yo no quiero generar como un souvenir, o sea, Ya. quizá, a ¿Cuál lo es tu mejor, visión? ajá, a lo mejor ahí es una, decía yo, como una visión, estigmatizada de mi parte. ¿Romántica? No, más bien al contrario, o sea, creo que el souvenir lo veo como desechable. Ah, ya. Como que a lo mejor, bueno, sí me trajeron X cosa y jamás lo uso, jamás lo tengo, sino que yo más bien quisiera que el producto que tengo sea portado, te digo, o sea, que las playeras se lleguen a usar como una playera normal, ¿no? O sea, para salir, para, bueno, a una cita o X cosa, o sea, para una actividad, este, no sé, regular, Ya. pero que sí sea una parte de tu vestimenta y no como que, pues me la trajeron, me la puse una vez y nunca más la volví a usar. La taza la tengo guardada o ahí nada más exhibida, sino que no, o sea, que sea también accesible, no tan de colección, sino también tenga esa función de poderla estar utilizando Usando. y por lo mismo ir presentando como diferentes o dentro del transcurso del año en lo que sale la otra agenda varias series de productos para mantener la marca activa. Vigente. Ujú. Está interesante ese tema del marca ciudad o de los diseños emblemáticos de ciudades que luego se convierten en productos, ¿verdad? Así es. Creo que es un reto interesante, sí es un reto difícil el que tienes, Sí, pero si lo lograras comercialmente podría ser muy redituable porque pues, ese producto podría, digamos, comercialmente ser un éxito. sí. Y fíjate que, por ejemplo, digamos que hay un dato que a mí me gusta mucho, se me hace muy interesante. Yo creo que la mitad, por así decirlo, de mis ventas es de gente de fuera de Sí, Colima, totalmente. pero que es de Colima. O Totalmente. sea, gente que se quiere llevar algo de Colima Sí, a sí, donde se sí te entiendo, encuentra. Marco. Que ahí está el mercado más grande que últimamente me ha tocado ligeramente tocarlo, pero que he escuchado a muchos colegas, amigos y empresarios de México, que es el mercado de los hispanos, de los mexicanos, específicamente en Estados Unidos. Ujú. Y yo que hago un par de cosas fuera del diseño, muchos de mis clientes más grandes son mismos mexicanos, colimenses, que están residiendo fuera Así normalmente es. del país, que por esta nostalgia o por Sí, este poder adquisitivo o por mil razones toman mucho valor y quieren ese producto de su ciudad natal, de su México, de así su es. Colima. Es la identidad, o Es la sea, identidad. finalmente es el identificarte, o sea, si tú te encuentras, y creo que fue el mismo origen que dio al rey Colimán, o sea, yo estando fuera de Colima, era Sí, esa necesidad de pertenencia, de identificarme con aquel punto donde yo nací, así como dice la sí, canción, dijeras, muy romántico, de cómo yo pudiera trasladar eso a donde yo me encontraba. Entonces, totalmente. sí, gente que viene de vacaciones, por ejemplo, por eso digo, por eso la agenda se ha mantenido por todo este tiempo, porque gente que viene de vacaciones ya me dicen, apártame 2, 3 X, Sí, porque voy para tal fecha y me las voy a llevar, tanto tazas como agendas. Entonces creo que sí, esa parte, como tú dices, de, de rescatar, pero a la vez yo pienso como estimular o fortalecer la identidad también en lo local. O totalmente, sea, la Marco. gente que es de aquí, pues que traiga una playera que diga Colima estando en Sí. Colima, o sea, no tendría por Sí, qué ese es, ser, ese es el reto, sí. hacia dónde ir. Pues ojalá que lo logres, Marco. Yo creo que ya estás en esa experimentación. Digo, ya llevas 8 años caminados. Ujú. Creo que ya vas a estar más cerca que alguien que empiece hoy. Creo que la parte de experimentar es lo que te va a dar esa parte que quizás va a ser en lo comercial un éxito. Porque digo, como producto creo que es muy bueno y creo que la parte comercial con este objetivo cumplido, si se, Sí. se cumple tal cual, se va a lograr. Oye, Marco, la parte para cerrar del emprendimiento y de la parte de freelance, para ya ahora sí poner otra tablita, que es los ingresos que te da, igual, de menor a mayor, la parte de academia, que tú le dedicas mucho tiempo, la parte de emprendedor o de independiente, y la parte de si hubiera algún ingreso o alguna cosa de empresa que te dé actualmente o que te dio, si tuvieras que ponerla en cuál da menos, más y la mayor, Claro. ¿cómo sería? Ahí sí, y te digo, bueno, teniendo la experiencia de la Ciudad de México y sobre todo, te digo, pues más bien, y lo que surgió después, sí tiene que ver con, o al menos, vuelvo a lo mismo, yo me dediqué a lo editorial, yo me dedico, y la agenda es un producto editorial, es un producto tradicional, dijeras tú, bien pudiera haber desarrollado en alguna aplicación digital, pero me estoy enfocando a lo hecho en papel. Entonces, sí creo que tiene que ver con las tasas de los sueldos de los diferentes lugares. De las Porque ciudades. precisamente lo que tú me dices, mi sueldo más alto sí fue el de la Ciudad de México, e incluso
cuando ya me vine para acá, seguí trabajando como freelance con ellos y realmente, digamos que a comparación o lo que quieras, o sea, sí mi entrada más fuerte seguía siendo el ingreso que tenía que Ya. partir de allá, aún estando yo aquí. Sí, ya. Entonces, creo que sí tiene que ver, pues, de dónde venga ahora sí que el trabajo, porque incluso, digo, pensando en los programadores o diseñadores web, diseñadores de aplicaciones, como tú lo mencionabas, ¿no? O sea, a lo mejor empresas que trabajan con internacionales o con otros Sí, sí, lugares, sí. el ingreso viene de fuera, estás en Colima, pero Dólares. definitivamente el dinero o el sueldo que viene de allá es el que va a dar ahora sí que más peso a que realmente se está desarrollando aquí. Ok. Y entonces las otras dos quedarían como en los otros 2 o 3 lugares, ¿verdad? Más o Sí, menos proporcionales, dependiendo, me imagino, también la temporada, ¿verdad? Porque tienen sí, temporalidades. definitivamente digo, y por ejemplo, como tú decías, ¿no? En el caso de la parte de la academia, pues tiene que ver con la institución, la cantidad de Ok. horas, el formato en el que Claro, por estés supuesto. trabajando. Marco, la parte de comprar, vender e invertir, que es el tema de este podcast. Cómo compramos, cómo vendemos y cómo invertimos. En este caso, Ajá. desde el perfil de diseño gráfico. ¿Qué recomendarías muy concreto a la hora de comprar? ¿Tú qué tomas en cuenta? ¿Qué recomiendas a un diseñador que tome en cuenta a la hora de comprar? Pues yo creo que comprar definitivamente y no lo tomen y no tomo la mano, o sea, comprar nuevo. Porque tanto cualquier equipo, cualquier aplicación, bueno, cualquier instrumento, cualquier herramienta que puedas tú tener, eh, mejor que tenga todas las garantías y la seguridad de que ese producto está funcionando como debe de ser, si no, pues tener la opción de regresarlo, ir por otro, tener con quién ir a hacer algún reclamo. Entonces, pues sí, comprar lo que se necesite, pero definitivamente como un producto nuevo. A la hora de vender, Ok. creo que ahí es donde vienen los retos más grandes, porque digo, comprar tan fácil como tener el dinero y uno Sí, lo compra. ujú. Pero a la hora de vender, aquí entran muchos elementos, en la facilidad de palabra, la timidez, estrategias de venta. Sí, ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo recomiendas o qué te ha servido y qué no te ha servido a la hora de vender? sí, pues definitivamente establecer un medio, conozcan su producto, conocer me refiero, digamos que en el caso del Rey con Limán, conocer nuestra marca y saber a quién y cómo queremos llegarle. Te repito, yo solo manejo Facebook, Instagram, nada más, no tengo TikTok, Twitter, ni nada por el Pero estilo. próximamente bailamos en TikTok o qué va a pasar con No, TikTok. no, no, porque ya hay debe de haber cierto límite de edad ahí como para crearte la cuenta y demás, entonces, ni mi producto yo creo que va como para la gente Que está en que esa está, oye, que está plataforma. bailando en TikTok, ni tampoco como yo para venderles. Entonces A estamos lo mejor como si me quisiera, ahí sí crecer o ramificar mi producto y sobre todo mi mercado sí, o el alcance como difusión, probablemente sí, o sea, creo que sí sería un una buena herramienta. ajá, dar a conocer cápsulas, Sí, información, claro. datos. Vuelvo a lo mismo desde el punto de vista del Rey Colimano, o sea, entonces eh, periodos, fechas y Sí, sí, cosas por todo el lo estilo. relacionado a Pero a lo la... mejor lo que yo vendo no se vendería ahí. Claro, Pero, dependería. ajá, pero te digo, o sea, creo que al momento de vender, pues sí es conocer ese tipo de cosas. Vuelvo a lo mismo, establecer horarios. A lo mejor y sí hay gente que te escribe a las 11 de la noche porque es Instagram. Sí, Pero pues si tú mejor también desde el principio le respondes como en un horario normal o de oficina, la persona también se va a adaptar a ese horario y se va a llevar como una mejor comunicación entre las dos partes. Creo que eso sería lo indicado. Y y poner precio a las cosas para venderlas, ¿cómo sí, lo definitivamente. haces? No, sí, definitivamente. O sea, yo digo, pues habrá cosas, no sé, que de muy caras, muy baratas, lo que sea, pero sí ponerlo desde el principio. Creo que si alguien. Pero ¿cómo le ponemos precio, por Ah, ejemplo? ya, ok, porque decir, una cosa es literal que esté el precio. Sí se me hace como muy Sí, que redundante. haya publicaciones sin Ajá, sí, precio. precio, inbox, ¿no? O sea, no, o sea, si ya estás vendiendo algo que tenga el precio, la gente te va a escribir la persona que realmente lo quiera adquirir sin importar pues ahora sí que El probablemente el precio. precio o la cantidad de productos que te vaya a pedir. Y fíjate que cobrar, digo, es bastante complicado, sobre todo cuando es una pregunta muy general, ¿no? Ajá, Sin tomar en cuenta el contexto, ni de quién te sí, estoy hablando, ni quién es el cliente, ni quién es el diseñador, ni si eres nuevo, ni si ya tienes sí, experiencia, porque yo creo que mucho es esta combinación de elementos y que es un caminito que muchos vamos avanzando
y en el camino vamos como reestructurando los mismos precios. Así O sea, es. creo que no, al menos en el caso del diseño, ¿qué opinas tú de que existiera un tabulador, por ejemplo? Eh, yo creo que el tabulador es muy bueno porque nos ayudaría a establecer como Precio base. un precio base, pero sobre todo una, una idea generalizada, digamos, por así decirlo, en Colima. O sea, todos en Colima trabajamos bajo una identidad, bajo una cierta listado de productos, donde, bueno, lo mismo una tarjeta de presentación cuesta tanto, un tríptico tanto, una identidad tanto, y todos nos podemos ir guiando por ahí. Acá lo que va a hacer de nuevo la diferencia va a ser la calidad del trabajo. A lo mejor para pagarle a alguien un logotipo, una identidad de X cantidad de dinero, por la calidad de su trabajo es mucho, pero a lo mejor por la calidad del trabajo del otro es poco. Entonces habrá la variación entre cómo saber el cliente con cada quien. Y como tabulador, como medida generalizadora, digo, creo que es bueno para establecer como un orden, pero que como tú mencionabas, no sería una regla. O sea, definitivamente nadie va a venir a decirme Que qué no, precios que voy a sí. poner yo. Sí tiene que ver lo otro que justamente estabas acabando de mencionar. No va a cobrar lo mismo el alumno que está estudiando ahorita, que le está haciendo su tarjeta de presentación al primo, al tío, a no sé quién, cuando ya egresó, a quien ya tiene 5 años de experiencia, 10, 20, 30, su tiempo recorrido también va a aumentar el costo o la variación del ingreso, ¿no? O sea, de cómo lo van a trabajar. Entonces, la tabulación nos va a servir únicamente como un Una espacio, un referencia, un área, marco. así es, ajá, un marco, para irnos todos como que en la misma idea, pero pues sí sería imposible Claro. manejar como que todo Sí, lo sí, es mismo. un tema bien complejo, pero me gusta escuchar las opiniones de cada quien para más o menos que la gente que lo escucha pueda armarse la propia y Sí, hacer su conclusión. Para cerrar, para dar números, ajá. ¿cuánto podría cobrar un recién egresado por hora, alguien que ya tiene un expertise de 2 años y alguien de 5 años adelante, por decir algo? No eh, sé si sea por hora o si quieres poner un ejemplo de una tarjeta. ¿Cómo eh, podrías tú darle una guía a alguien que va empezando y que quiere saber un número? sí, Porque si no le damos un número, de pronto sirve de poco sí. el hablar de todo esto. ¿Cómo dirías que sería una forma que alguien que va empezando le sirva de referencia? Si quieres dar precios de algo que tú cobrabas antes y ahora cobras Ujú. diferente, por hora, por proyecto, tíranos unos números. Por sí, por proyecto, pues dependería mucho también de el alcance, como habíamos mencionado, o sea, el Pues cliente, el pon un ejemplo de trabajo. una tarjeta, por ejemplo. Ajá, ahí sí ya lo de una tarjeta, pues sí creo que tendría que ver con el periodo, como tú mencionábamos, de vida de la persona, o sea, de su carrera, cómo lo está desarrollando. A lo mejor un estudiante, digo, puede ser entre, no sé, digo, de 50 a 100 pesos creo que está bien. Un diseño de una tarjeta. Ajá. Y más bien a lo mejor hasta como por hora. O sea, porque vuelvo a lo mismo, habrá quien se lleve 3 horas en hacer lo que a alguien le tomó una, entonces si lo cobraba 50 se dan 150 y a lo mejor el otro en una sacó 100. Creo que como que en ese periodo va bien. Este... Ojo, estamos hablando de diseño, no de impresión. Ah, Nomás sí, para aclararlo. sí. Alguien que tenga un poquito más de expertise, ¿cuánto crees que pudiera cobrar de una tarjeta de presentación? Pues a lo mejor, digo, hablando sencillamente de una tarjeta de presentación, pues te digo, me gustaría creer que unos 250, 250 ajá, pesos aproximadamente. por la tarjeta. Y ya la tercera persona no vendría la tarjeta de presentación. Claro, ahí está. La La tercera sacó de la persona, manga, Marco. ajá, no, es decir, la tercera persona no vendría la tarjeta. Vendería todo el proyecto Así editorial de su es, identidad. así es. Entonces, Por ahí es donde supuesto. no va a cobrar 250 pesos, sino te va a cobrar ya miles y tantos pesos por todo el desarrollo del proyecto. Entonces Claro. ahí es donde cambia ya la situación. Porque precisamente sí, a lo mejor el alumno pues sí se va, o el recién egresado pues sí, te hago tu tarjeta, tu negocio, son 200 pesos y hasta ahí llegó. Claro. La otra persona pues ya tiene un camino recorrido, ya cobra su cuota por su trabajo, pero te digo, la tercera persona sí ya tiene, dijeras tú, con todas sus herramientas, habilidades y cosas por el estilo, ya va a mantener, que vuelvo, yo digo, yo creo que cliente sí es una palabra muy fuerte en el sentido de que es la persona que regresa constantemente contigo por trabajo. Claro. No fue la persona que te pidió una cosa y ya no volvió. Entonces, la tercera persona sí va a mantener a ese cliente, le va a ofrecer una gama de servicios más amplio y la tarjeta de presentación es nada. Sí, claro.
Oye, Marco, para pasar al tema de invertir. Ah, creí que se te había olvidado. No, el tema de invertir es la razón de que este podcast Ah, exista. ok, creí que se te había olvidado, ya te iba a decir No, hace no, no, rato. no, 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 no. El podcast existe porque está el tema de la inversión. Yo lo veo por el tema del futuro específicamente. O sea, Ajá. digo, al final ese es el concepto de la inversión. Algo que haces en el presente para que te dé beneficios o algo en el futuro. Sí. Y entonces en la vida del diseñador ya hablamos de dónde pudiera trabajar en estas tres pilares principales, pero viene un tema que es el tema del retiro, que es la razón por la que te digo que nace este podcast. Ok. Todos vamos, si todo sale Si bien llegamos. y no pasa algo en el camino, vamos a llegar a esta edad adulta, mayor, Ujú. donde ya quizás no podamos trabajar, donde nuestro cuerpo ya no dé de sí, ya no podamos ver, no podamos escuchar, no podamos movernos. Y si todo sale bien, aunque suena algo malo, Ajá. vamos a llegar ahí. Sí. Entonces, viene el tema del retiro. Y en el mundo del diseño, ¿cómo ves ese tema del retiro, del diseñador gráfico? Sí. ¿Hasta cuándo crees que vas a poder chambear? ¿Cómo piensas tú, o si has pensado en el tema del retiro? Ok. ¿Cómo planear eso? Fíjate que, por ejemplo, yo no iba a dar mi respuesta a la inversión como que en este enfoque, pero creo que lo que yo te iba a responder sí lo puedo trasladar a esto. Échanos las dos, Yo decía que la inversión era en uno mismo. ¿ok? O sea, yo creo que invertir es en ti. Eso, Invertir... todo el mundo trae ese punto, ¿eh? ¿Sí? Ah, Creo qué que, bueno. creo que es porque muchos de los invitados son personas que ya tienen una trayectoria, un camino. Ok. Por la edad y por Ajá. muchas cosas. Muchas veces no lo ves así, a veces recién egresado o a tus 20. Ajá. Y claro que todos coincidimos en el tema de invertir en ti, en tu preparación, en tu salud, en todo lo que a ti mismo te va a pagar o a cobrar una factura en el futuro. Ajá, y precisamente por eso ahorita que ya lo trasladabas como a la parte, o ya hasta el grado de la jubilación, yo por eso lo retomaba así como la parte de sí invertir en uno. Desde que terminas de estudiar, ¿qué sigue? O sea, ya cumpliste con tu licenciatura, sacar tu título, si es necesario invertir en tu título. Segundo, ¿qué más vas a aprender? Porque yo creo que, digamos que estudiamos un tronco común. Entonces, ¿cuál va a ser tu especialidad? ¿Hacia dónde te vas a dirigir? ¿Hacia dónde vas a desarrollar tu carrera? ¿Hacia la fotografía, los audiovisuales, lo editorial, la publicidad, lo social, Sí. X cosas, o sea, hasta dónde te vas a dirigir. Luego, definitivamente, sí, la parte de la inversión personal, cuidarte también tú mismo, tanto tu salud, tu estar, no sé, chequeos, X cosa, también la parte de atenderte psicológicamente y Sí, demás, sí, como claro. que llevar todo un control, un cuidado de ti mismo. Porque pues estamos trabajando y así como se llama el podcast, o sea, con la parte de la creatividad, con la mente. Si no estamos en algún punto tranquilos, bien, entre nosotros mismos, ¿cómo vamos a darle esos resultados a alguien más? ¿O cómo vamos a estar queriendo llegar a la jubilación si no Claro. tenemos esa tranquilidad en este momento hacia allá? Segundo, o bueno, ya el tercer punto de la jubilación, yo creo que sí se puede, o sea, que sí puede llegar a ser como un punto. Lo interesante es también ver o tomar en cuenta cómo visualiza cada quien una jubilación, Ujú. porque no sé si alguien lo vea como el hecho de retirarse y no hacer absolutamente nada, pero también a la vez, o a mí me acabaría como a los 2 semanas o X tiempo, Totalmente. porque no es como yo soy, o sea, pero a lo mejor una jubilación verlo como una disminución mínima de actividades empresariales económicas, Laborales. laborales, así es, pero donde sí sigas tú produciendo, Activamente. activo, claro, vuelvo a lo mismo, o sea, la parte creativa, a lo mejor y ya no dijera el dicho, no vivir de nuestras rentas, pero a lo mejor pues sí de eh, dar alguna clase, algún taller, hacer algún tipo de pintura, intervención, ir generando un ingreso que venga a apoyar toda tu carrera que ya hiciste para llegar a ese punto, ¿no? O sea, cómo fuiste manejando, como tú decías hace rato, tus fichas que te están poniendo en esa posición, así que valga la redundancia, para poder establecer esa tranquilidad. Bueno, yo el retiro lo vería como en esa forma, ¿no? Esa tranquilidad de no depender
urgentemente de un sueldo, de un ingreso o de una actividad forzosa, ¿no? O sea, a lo mejor ya estoy pintando porque me gusta, lo vendo y me genera lo que necesito para ese momento. Ya no necesito estar creando 3 logotipos al mes o 3 identidades con todas las aplicaciones y estar consiguiendo nuevos clientes o estar porque ya estoy haciendo tal o tal, sino que irme como en una, a lo mejor en una estabilidad, en una tranquilidad que pueda seguir creando, pero sin esa urgencia, yo lo Ok, creo. que digo, ahí el reto es cómo no tienes esa urgencia, porque si bien Ajá. yo me planteé eso, o sea, yo también quisiera estar, digamos, en la parte de la fotografía, tomando fotos a los atardeceres todos los días, Sí, y que a alguien de repente le guste y me lo compre, pero ese gente que me le guste y me lo compre, ¿y qué pasa cuando no llegue ese que le guste y me lo ajá, compre? No voy a tener esa tranquilidad. Yo podría estar muy relajado, pero quizás no esté generando, ajá, porque no sé qué va a pasar con ese posible cliente que esté o no esté. Ahí es donde viene esa inquietud mía y de generar estos espacios de sí, cómo la gente ve específicamente el tema de el retiro, sobre todo pues cuando muchas industrias están tan golpeadas con los temas de las prestaciones laborales, que de pronto, ya sé que las tengas o no, no son muy favorecedoras. ajá, Entonces, ¿cómo crear ahorita, a esta mediana edad, un caminito sí, que nos dé cierta certeza en ese futuro para pintar, ahora sí, por gusto? Aunque no exista un cliente que compre esa ajá, pintura o que compre esa foto, que genuinamente si vivas de tus rentas, que creo que es sí. al camino al que yo le apostaría en este Ujú. momento. Le estoy apostando hacia ese lugar. ¿Cómo ves ese lado? ¿Lo has Entonces, pensado? O dime, ajá. dime, ¿qué No, sí, piensas? entonces te voy a decir, ¿cuál es como, porque te decía, creo que se tiene que ver o parte mucho como de esta idea de cuál es el retiro. O sea, ¿tú cómo visualizas Yo el tu retiro retiro? lo visualizo muy similar en el sentido de estar activo, Ajá, en el sentido de no quedarme en mi casa, porque eso definitivamente a mí y creo que a muy pocos le va a funcionar. El estar pasivos te va sí, matando, al menos yo creo que a mí sí me pasaría. Entonces yo mi retiro no lo imagino en un sentido de cero actividad, al contrario, me gustaría tener mucha actividad. ¿Qué actividad? Totalmente una actividad de mis cosas que yo hago ahorita como hobby. Tocar guitarra, tomar fotografías, irme al campo a ver un atardecer, ajá, quedarme a acampar, quedarme a lo mejor algún día así en mi casa, cosas genuinamente fuera del mundo laboral, pero que ujú, activamente me generen actividades del día a día. No he aterrizado una lista específica de qué quiero hacer el día que cumpla 65 y que ese ajá, mismo día me voy a ir a plantar un árbol, pero sí en el sentido de que laboralmente ya no depender de mi sueldo o de mis ingresos de mis 8 horas o de mis sí, horas clase o de mis logotipos o de mis fotografías, porque físicamente definitivamente sí, ya es hay un muy probable que deterioro. no dé, Sí, ya no se rinde no se igual. rinde. Los que somos independientes, los que están en una empresa, el empleo se acaba como a tus 30, 40, pocas empresas te contratan. Y desde el punto del emprendimiento, que es a donde yo le he puesto mucho, también digo, puede funcionar, puede no. Es muy común que los emprendimientos funcionen o no. El Ujú, camino al que yo aspiro es de manera... son varios frentes en realidad. Y en otro episodio los voy a platicar más a detalle porque a lo mejor ya nos extendimos mucho. Pero sí creo importante el ir haciendo una planeación, sobre todo a esta edad o en este momento, para que te dé un plan y que no te agarre ese 65 ajá, ya en la cara. Donde dices, ay, si estoy pintando, ya me la paso bien, pero no tengo ingresos. O los ingresos no son suficientes porque la salud sí, física te va a requerir más gastos quizás que los que tienes ahorita que no sí, ocupas ciertos tratamientos, en fin. Es todo un tema que se complica más cuando las familias son más chicas, el apoyo familiar deja de existir, los retiros del tema laboral dejan de existir o no son tan favorecedores. Se genera ahí un ujú, panorama complicado, pues, para los que no tomen en consideración eso y que les pegue de frente ese momento y sí, ya no te va a dar tiempo de reaccionar por la edad, por la salud, por el tiempo. ujú. Entonces, eso es lo que a mí me llama mucho la atención y me gusta preguntar. Claro, es como ir dando una,
un panorama, ¿no? De la situación, o sea, cómo es percibida entonces en el contexto general de las personas, Sí. alcanzar esa opción, ¿no? Sí, cómo podían vivir. Obviamente, pues hay varias apuestas que uno puede hacer de, ahora sí, ¿cómo vivo de mis rentas? ¿Cuáles van a ser mis rentas? Ujú. Que es como el juego, ¿no? Un poquito Sí. de los ingresos pasivos. De que voy a vivir sin tener que trabajar. Que como frase suena mágica, yo no creo en eso de ingresos pasivos sin hacer nada y gana desde 2 simples aplicaciones. Suelen ser una trampa, o sea, realmente Ajá. sí hay que trabajar, pero que ese trabajo cada vez no requiera menos la parte de tu tiempo o de la parte física, ¿no? Que se pueda administrar a lo mejor hasta por un tercero Sí. de algo que tú ya construiste. A Sí. ese punto es a donde yo le apostaría. Marco, déjanos tus redes de pues, las personales, la de tus proyectos, donde la gente Ajá. te pueda contactar, que alguien que quiera la agenda te puede echar Sí. un mensajito donde lo pueden ver. Puede ser en Facebook e Instagram como El Rey Colimán. Ahí me escriben, ahí lo checo, ahorita hay agendas disponibles. En lo que se acaba ahora sí que el periodo, yo pienso que ya por diciembre, finales, enero, son las últimas que están ya para entregar. Y también ahí después playeras, tazas, todo esto con la imagen de Colima. Ahí pueden ir viendo qué es lo que va saliendo. ¿Y alguna red personal o alguien donde pueda seguir tu trabajo como diseñador? Sí. Bueno, en Behance estoy como Behance. Marco Cárdenas. Y también en Instagram está mi cuenta, digamos, como más personal de Marco Cárdenas también. Excelente. De todas maneras, recordamos que aquí debajo, si están viendo esto en YouTube, les dejamos los links de las redes de Marco para que lo puedan contactar, para que chequen sus proyectos y por si les interesa alguna cosa que les haya llamado la atención, alguna colaboración o algún proyecto que se les ocurra a partir de esto que Marco hace, por ahí lo pueden contactar. Así es. Pues muchas gracias, Marco, por estar aquí. Gracias a ti. Nos vemos el próximo martes. Gracias, hasta luego. Bye. Si te gustó este episodio y quieres apoyarnos, suscríbete a nuestro canal de YouTube Finanzas para Creativos y compártelo con todos tus amigos.